amigos del canal. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a todos los que me seguís y espero pues nada, que siga gustando pues el contenido que hago. Bueno, el vídeo de hoy es porque me han llegado muchos correos y aparte también muchos comentarios de muchas preguntas que me hacéis. Entonces quería hacer ahora pues responder a todo. Aunque muchos de los temas que os voy a decir ahora ya lo he explicado en otros vídeos, pero veo que mucha gente no ve los vídeos antiguos y solo ve los de ahora, entonces no se fija en eso. Pero me da igual, no me molesta volverlo a explicar ni nada, por supuesto. Bueno, como todos sabéis, yo no soy un gran comunicador. Ya os digo, yo voy a explicarlo por lo mejor que pueda, pero ya os digo, no sé explicarme mejor. Bueno, antes que nada, me habéis preguntado mucho, siempre decís, cuando veis una bala, decís, una caja de balas, o esta bala, o la otra bala. Bueno, voy a explicar otra vez lo que es una bala. Bueno, mirad, aquí tenemos esto, ¿veis? Esto muchos de vosotros lo veis y decís, o bueno, pregunto yo, ¿qué es esto? Me decís, ¿una bala? No, esto no es una bala, esto es un cartucho. Es un cartucho metálico. La bala es esto de aquí arriba. Ahora la quito. Esto es lo que se llama la bala o ojiva. Depende del país, de como queréis decirlo. Vale, la bala. Esto de aquí es la vaina o el casquillo. Depende también de cada país y lo demás. ¿Veis? Esto está hecho de latón. Esto es el casquillo o vaina. Y luego está el culote, que es la parte de abajo. Esto es el culote. Y en el centro del culote está el fulminante o el pistón, que es el que acciona pues lo que es la pólvora para que salga la bala. Lo que quiero deciros, que todo esto en conjunto es un cartucho, no una bala. Ya sé que no tiene importancia, pero es para muchas dudas que me decís, entonces yo lo explico y nada más. Acordaros, cartucho. También se llama cartucho de caza, de escopeta, pero que esto también es un cartucho. Es un cartucho metálico y aquello es un cartucho de plástico o antiguamente de cartón. Bueno, pues nada, ahora vamos a otro tema. Aquí tenemos, bueno, me he apuntado aquí una chuleta, algunas preguntas que me habéis hecho, pues, para unificarlo todo, Vale. Aquí Juan Marí de Málaga, munición de caza. Vamos a ver. Vamos a tocar ese tema. Me preguntáis muchas veces, José Lu, para cazar jabalís, para cazar ciervos, corzos, ¿qué munición es la mejor y cuál es mejor? Ya está, nada más. Bueno, tengo que decir que yo de munición de caza, aunque sean parecidas a estas, yo no tengo ni idea. Yo no soy cazador, entonces yo no entiendo nada de todo esto, de esa clase de munición. ¿Cuál es mejor para diferentes animales? No lo sé. Pero os voy a dejar aquí un trocito de vídeo de mi amigo Chema, de Deportes Tera, que él sí que entiende. Entonces, ahora os dejaré un trocito de su vídeo que está explicando pues la munición que hace falta para cada cacería, cada pieza. Ahora lo veis y luego seguimos hablando. Pues mira, esta es la bala con la... ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Esta es mi bala. Vamos, mi bala, la de mi rifle. Que preguntaba el otro día a Mr. Saltachancros que quería ver balas, pues vamos a enseñarle balas, que hay unas cuantas. No todas, pero bueno, le vamos a enseñar los calibres más populares. Bueno, pues este es el 338. Voy a ponerme las gafas porque si no, no veo nada. Yo las tenía colocadas aquí, Mariví, de otra manera, pero me las quitaste. Vamos a ver. Esto es el 338 y este es el 93x62. El 93x62 tiene bastante más pepino. Podéis ver que tiene un proyectil mucho más grande. Bastante más grande. Pero claro, luego se queda más pequeño en empuje.
Si os fijáis, el casquillo es muchísimo más pequeño, o sea que tiene muchísimo menos empuje. Con lo cual tiene mucha más caída. Claro, este calibre, el 9.3x62, para tirar a 300 metros no serviría. Tendría muchísima caída. Sin embargo, este podría valernos. Y luego está el 9.3x64, el de los Express, que también, bueno, pues este ya tiene algo más de casquillo. Tiene algo más de casquillo, es muy parecido el casquillo al 338, muy parecido. Lo que el pepino es mucho más contundente. El pepino es bastante más contundente, con lo cual seguramente que tiene más poder de parada todavía. Los casquillos yo creo que son iguales y el proyectil pues es mucho más contundente. Luego a la hora de volar, pues claro, volaría menos. Yo algunas veces he dicho que el 9.3 me recuerda mucho al casquillo del 3006, porque aunque el proyectil es muchísimo más enorme, el casquillo es prácticamente el mismo. El casquillo del 9.3 y del 3006 es prácticamente el mismo. Lo que pasa que, claro, luego el pepino no tiene nada que ver. Por eso el 3006 vuela más y el 9.3 vuela menos. Luego tenemos el 30-30, que es un calibre más chiquitín. Esto, pues bueno, pues es un calibre cochinero para tirar cerca. Un calibre muy bueno también, muy poco retroceso. Luego tenemos el 300, que el 300 pues esto es otra bestia. El 300 posiblemente tiene más casquillo que el 338. Tiene más casquillo que el 338. Lo que pasa que, bueno, tiene algo menos de proyectil. Pero volar seguramente que el 300 vuela bastante más lejos que el 338. Porque el casquillo es algo más grande, con lo cual tiene más empuje y el proyectil más pequeño. Claro, el proyectil es mucho más pequeño, también hace menos destrozo. Luego tenemos aquí el 243, que yo ya, estos calibres, pues para mí se quedan pequeños. También tiene empuje, también tiene un casquillo contundente. Lo que tiene una balica, pues bueno, esto para el corcino, algo perfecto. Para el cochino a mí a lo mejor se me queda algo pequeño. Y luego está aquí el 222. Pues que esto ya es un juguete. Esto ya pues es un juguetico. El 222 ya es un juguetico. Y luego, bueno, pues está el 307, que este es el que tira el rifle. El que tira el CERME. No el rifle, el CERME. Este es el del CERME. Y está el 308, que es muy popular también. Pero bueno, el 308... ya no te serviría no serviría para el CERME. Es prácticamente lo mismo. El 308 tiene el culo del casquillo un poco más delgado, pero no el casquillo, solamente el culo, simplemente el culote, para que no valga de un rifle para otro. Es simplemente eso. Y luego, bueno, pues tenéis el 22, que el 22, bueno, pues esto ya es una gaitina. Esto no sirve para nada. Vamos, no sirve para nada. A Kennedy lo abatieron con un 22. Sí, para tiro de precisión, claro. Para tiro de precisión. Luego tenemos aquí el 7 milímetros VSM, que tiene un cuello muy gordo, tiene un casquillo muy gordo. El proyectil es 7 milímetros. El proyectil es 7 milímetros, igual que este otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde hay un 7 por aquí? Yo he sacado algún 7. ¿De este de aquí? Este es un 7. Este es un 7. Vamos a ver. Estos 7 milímetros los dos. Uno es 7 milímetros Remington Magnum y el otro es el VSM. Uno es bastante más gordo que otro, uno es más corto que el otro, entonces el empuje, no lo sé, yo el VSM no lo he probado nunca. Pero no valen las dos No, para el no, mismo no, 7 no. milímetros, ¿no? Son la bala 7 milímetros, el proyectil es 7 milímetros, Sí. pero el casquillo no tiene nada que ver uno con el otro, María. O sea que no entraría en el mismo rifle. Claro, es lo no que te puede quiero ser, decir. no es. Vamos a ver, esto es como si comparas Ya. un tordo con la cigüeña. Ya. No tiene nada que ver, nada de nada. O sea, yo este no lo he probado, ¿eh? Tampoco hay muchos calibres, tampoco hay mucho por aquí, no hay demasiado de estos rifles por aquí. De estos sí, 7 milímetros sí, se vende bastante. El otro pues menos. Luego está el 270,
Que el 270, bueno, pues es muy parecido al 3006. Espérate que me pongo las gafas porque si no veo menos que... Sí, 270 y 3006. Aquí los casquillos son prácticamente iguales. O sea, el 270 quizá un poco más pequeño, pero bueno, parecidos. El 270 y el 3006, yo como siempre os he dicho, hasta el 270 me puede valer. Del 270 para abajo ya no me vale. Ya no me vale porque yo el 243, esto es demasiado de chiquitín para mi gusto. Y bueno, y el 222, pues ya te digo, esto... ¿Y eso para qué se suele utilizar ese calibre tan pequeño, el 222? Esto pasó, digo, para ¿El corzo? el corzo. Esto para el corzo vale, el 222 vale para el corzo. Y este otro también, el 243 también va bien para el corzo. Claro, si le metes un pepinazo con esto, con esta bestia mía, con esta bestianca, le metes un tarabancazo a un corzo que es poco más que luna, Sí, lo pues partes el corzo en dos. Ya. Así, bueno, puedes decir que abatiste dos. Ya. Uno y otro. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Y bueno, pues el pepinaco, estos pepinos, el 9.3 por 62 y el 9.3 por 64, pues bueno, el 9.3 por 64 es bastante más contundente. Yo para mí el 9.3 por 62 es un calibre muy gordo, pero es un calibre para tirar cerca es muy bueno. Pero esto para tirar un poco lejos no tiene empuje. Para tirar un poco lejos tiene muy poco vuelo. Para mi gusto, ¿eh? Luego, bueno, pues tenéis puntas de plástico. Hay puntas de plástico, hay puntas de plomo. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, pues para cada uno la que más le guste. La punta plástico suele expandir más que la punta plomo. Pero bueno, esto va un poco también en gustos. Abatir. Dicen que abaten todas. Bueno, todas. Yo tengo un cliente que me dice que algunas no le abaten en condiciones, que son demasiado blandas y se explotan enseguida, o sea, no sujetan el bicho. Pues bueno, eso es lo que os voy, que esto cada maestrillo tiene su librillo. Y bueno, y luego depende también de la distancia, a lo mejor, el utilizar plomo o plástico. Bueno, yo que sé, hay gente que utiliza plástico toda la vida, hay gente que utiliza plomo. Bueno, como habéis visto, Chema es un gran especialista en eso, ya que tiene la armería Tera, claro. Que por cierto, abajo os dejaré el enlace de su canal para que vayáis a verlo. Es muy bueno, ¿eh? Ahí explica de todo, de armas, de caza, de pesca y de muchas más cosas. Y de munición para cacería. Pero yo no tengo ni idea. La verdad, lo siento, pero yo no. Bueno, pues nada, seguimos. Aquí dice Mariano González, de Cádiz. Presentación de carabinas. Bueno, tengo que decir que yo las carabinas que presento no son carabinas que quiera vender. Yo todas las carabinas que llegan a mis manos son para evaluarlas a ver qué me parecen a mí personalmente. Pero claro, es mi opinión solo, ¿eh? Eso no quiere decir que yo sea el que más entiende de todo, el que mejor sea, no. Yo me pongo la cola de todo. Lo que pasa es que muchos de vosotros queréis que las pruebe para saber mi opinión. Da igual que sean bonitas, que sean feas, me da igual. Yo lo único que analizo es que sean precisas y que vayan bien. Nada más. Aunque hoy en día os voy a decir una cosa. Hoy en día las carabinas de aire comprimido es raro que alguna vaya mal. A no ser que sea un defecto de fábrica, es raro, ¿eh? Porque son muy buenas todas. Todas las marcas. Perdonad, pero estoy un poco constipado. Y ya os digo, todas son buenas. Voy a contar una historia. Antiguamente, cuando yo era pequeño, y muchos de vosotros también, los más jóvenes no, pero la gente así de mi edad y todo eso, en aquella época, entre los años, pues 60, 70, 80 también, las carabinas que había normalmente eran las más conocidas, era la flecha, que algunas tenían el ánima rayada, bueno, cañón rayado, y otras no, la cometa V, esa era más conocida que ninguna, porque es la que se usaba, es la que se usaba en las casetas de tiro de las ferias,
Y nada, venía a tener, y la Gamo también, pero la Gamo ya era de más categoría. Lo normal era la flecha y la cometa. Luego, los julios que tenían muy pocos julios. A lo mejor podían tener 6, 7, 10 julios, 12 julios, lo máximo. Y las utilizábamos porque normalmente se regalaban cuando uno tomaba la primera comunión, a los 9 años, se la regalaban. Era muy típico en aquella época. ¿Y qué pasa? Pues las utilizabas en la calle, pues tirándole a los tapones, a chapas, a piedrecitas, y ya lo ponemos un poco más fuerte, que yo me arrepiento mucho de todo aquello, pues tirarle a los pajaritos. Te ponías bajo de un árbol y a los gorriones y todo eso que hoy en día, ya os digo, me da hasta vergüenza pensarlo, pero éramos críos. Incluso a las lagartijas. Fijaros tú, qué poco conocimiento, pero bueno, era otra época. Y para eso se utilizaban, eran carabinas de recreo, nada más. Pero conforme pasaron los años, pues fueron haciendo carabinas más sofisticadas, más potentes. Entonces ya no son armas de recreo, son armas pues más serias. Pero a lo que vengo a decir, que esta clase de armas no son armas para hacer precisión. Siguen siendo armas de recreo, aunque tengan mucho más julios y más potencia, claro. Hoy en día, pues normalmente la mayoría de gente las gasta pues, para batear o para disparar a cosas metálicas, cosas de esas, a 30, 40 metros, que van perfectamente, pero para hacer precisión no están diseñadas para eso. Como si me dijerais un coche normal dentro de la calle para hacer de Fórmula 1, no está diseñado para eso. Para eso hay otras clases de armas que están diseñadas para precisión. Pero bueno, cada uno que compre lo que quiera y que disfrute como quiera. Ahí no me voy a poner yo. Lo que quería decir yo también es que, bueno, aquí me pregunta también Sergio Morales de Pontevedra, si con las armas de muelle o de IGT de hoy en día, pues se puede hacer disparos a batear, por ejemplo, a 100 metros. Tengo que decir que sí, y a más también, a más también, de 100 metros. Pero incluso con menos de 20 julios. Lo único que pasa es que tenéis que ponerla como un mortero, así para arriba. Y cuando vaya la parábola de caída, pues a lo mejor llega a 150 metros. Si tenéis suerte de dar una lata, pues mira, suerte. Yo en el anterior vídeo que hice, no sé si muchos lo habéis visto el vídeo, el anterior vídeo que hice con un agamosado de 16 julios, disparé a una lata a 90 metros. Y le di a la lata de 90 metros, claro, compensando caída y todo lo demás. Pero que me sobraba, yo hubiera podido levantar más el cañón y hubiera podido ir más lejos. Pero ya no es lo mismo. Así es que sí que se puede, a más de 100 metros, por supuesto, pero de precisión nada, Pero podéis tirar más de 100 metros, una lata o una garrafa de agua así de grande, podéis tirarles perfectamente, que sí. Bueno, ahora también vamos a ver. Marcial Santos, del Ferrol. Bueno, regulaciones de PCP. Bueno, Marcial, te tengo que decir que yo de regulaciones de PCP no tengo ni idea. Muchos de vosotros pensaréis, este José Lu es muy buen tirador y hace regulaciones con las PCPs y todo. Yo no hago nada. Es que no entiendo nada de regulaciones. Yo lo único que sé es que cuando cojo un arma a la mano, cuando disparo, yo la regulo para que vaya a disparar bien. Pero así como muchos, hay regulaciones de armas, por ejemplo, la FX Impact, que tiene un montón de regulaciones, más finas, más potencia, menos potencia, para que el balín vaya compensado. Yo de eso no tengo ni idea. Yo lo único que sé es disparar y nada más. Puedo, a ver cómo lo explicaría. Puedo calcular la distancia, puedo calcular el viento, puedo calcular también la parábola de caída, pero regulaciones no tengo ni idea.
Eso, quien sabe de regulaciones, que eso a partir de septiembre, mi compañero Saturn, aparte de que es mi mejor alumno en el tiro de aire comprimido, porque ya os digo, es una pasada el hombre este, aparte también es un técnico explicando toda clase de regulaciones. Él sí que entiende mucho de eso. Que eso ya lo veréis cuando tengamos un arma nueva en la mano de PCP, él lo va a explicar completamente todo. Entonces hay que esperar a Saturn. Bueno, y vamos a ver. Julián López de Madrid. Presentación de carabinas. Vamos a ver, Julián. Yo no puedo presentar carabinas porque yo no tengo una armería para tener hoy una, mañana otra, la otra no. Yo las carabinas que tengo o que han llegado a mis manos es porque gente me las ha cedido para hacer los vídeos y evaluarlas, nada más. Entonces, muchas veces me preguntáis, José, ¿presenta esta arma? ¿Presenta aquella? No. Y aparte es que este canal no es de presentar armas para vender. Este canal es más que las armas que llegan a mis manos, pues evaluarlas, pero analizarlas y evaluarlas. Y nada más. Luego cada uno de vosotros elegís lo que queráis. Que hay armas, bueno, carabinas, vamos a hablar de carabinas. Hay carabinas que son muy bonitas por la madera, la mayoría por la madera. Ya os digo, que si son laminadas, muy bonitas, pero el armazón es el mismo. Lo único que cambia, pues es la madera. A lo mejor una, vale, una de polímero. Vamos a poner una, por ejemplo, da igual. Que valga 300 euros de polímero. Pues si le ponemos la culata de madera, puede costarte 400. Y no por eso es mejor. Lo que pasa es que encarece la madera. La madera lleva más trabajo. Porque el polímero pues prácticamente se hace a inyección. Dos placas juntas y en un momento tienes una culata hecha. Pero la madera lleva más trabajo, entonces por eso incrementa. Y son más bonitas también, aunque son más sufridas. Yo, por ejemplo, a mí me gustan, pero no soy de madera. Me gusta más el polímero. Estoy más tranquilo porque la madera se raya o se desgasta y cuando miráis un arma que es de madera y veis una rayita, os ponéis de muy mala hostia. A mí me pasaría. Sin embargo, las de polímero las dejáis en cualquier sitio y no pasa nada. Bueno, vamos al siguiente. Juan Pernales, de Santander. Rifles de precisión. Bueno, Juan, te tengo que decir que aquí en España rifles de precisión, pero rifles de fuego, de precisión, a la gente civil no se venden. Los únicos rifles de precisión que hay son militares. Lo demás que se vende aquí en España, rifles muy buenos de caza, de todas las marcas, son rifles de caza, de cacería. Pero rifles de precisión no se venden al público. Son rifles especiales que están hechos, pues, no sé cómo explicaros, pero están hechos de una manera que están hechos adrede para uso militar. Entonces, no busquéis por ahí en Almería en comprar alguno, porque aquí en España no se venden. En Estados Unidos sí, pero aquí en España no. Aquí lo único que se venden son rifles de caza. Muy buenos también, pero son de caza. Y bueno, pues esto es lo que quería decir. Lo que sí que me gustaría es que cuando tengáis dudas me lo vayáis preguntando y yo ir apuntándolo y otro día pues haremos otra vez esto para que pues esta clase de información para todos, para no ir uno a uno pues contestándole, así se entera todo el mundo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, aunque es un vídeo muy flojo, la verdad es que sí, pero bueno, quería compartirlo con vosotros y es lo que hay. Espero que estéis bien y hasta pronto.